Hoy 8 de abril, el santoral de la Iglesia Católica hace referencia a una santa francesa que nació en 1751 y murió un 8 de abril del año 1816. Esta santa se llama Santa Julia Billiart, quien nació en la ciudad de Quevilly, al norte de Francia. De pequeña tuvo una inclinación muy fuerte hacia la vida interior, la vida espiritual, la vida religiosa. A los 7 años ya sabía de memoria el catecismo. Por eso es que el párroco de la ciudad, su párroco, decidió darle los sacramentos, tanto la primera comunión como la confirmación, antes del tiempo habitual. Y esto porque el párroco del pueblo se dio cuenta de la evolución espiritual de esta niña, el adelanto en la fe, y cómo ella, a diferencia de otros niños o niñas del pueblo, ya había asimilado de manera prematura el contenido de la fe. A los 14 años de edad, Santa Julia Billiart hizo voto de castidad. Ya tenía muy en claro en ese momento que deseaba consagrarse a Dios, ser de Dios enteramente. Y así lo hizo con la ayuda de un sacerdote y de una condesa. Entre los tres formaron una congregación religiosa, las Hermanas de Nuestra Señora, cuyo carisma ha sido la atención, la educación, sobre todo la educación, de niñas pobres, niñas huérfanas, sobre todo en Bélgica y en Francia. Cuando Santa Julia Billiart tenía 24 años, a causa de un shock nervioso, producto de que ella presenció un atentado contra su padre. Al padre le dispararon, le tiraron un tiro, y ella estaba al lado. Y bueno, ese atentado a su papá le generó un shock nervioso. Producto de eso, se le paralizaron las piernas. Y a partir de ahí no quedó bien. Le costaba mucho moverse, le costaba mucho caminar. Esa situación, esa enfermedad se fue agravando cada vez más. Y a los 31 años de edad, Santa Julia Billiart ya no podía caminar. Estuvo postrada en cama 22 años. 22 años de su vida postrada en cama. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Rezó mucho, contempló, hacía algún trabajo manual de costura para la parroquia de su pueblo.
manteles para el altar y cositas para el altar y para el templo, para la liturgia. Y además, estando en cama, durante todo ese tiempo, 22 años, daba catequesis, enseñaba el catecismo a los niños que iban a visitarla y a escucharla. Iban junto a la cama y ahí los niños recibían la enseñanza, la educación, la catequesis que Santa Julia les impartía. Fíjense, ¿no? Cuánta caridad, que aún estando en esas circunstancias de dolor, imposibilitada, aún así seguía prestando un servicio a la parroquia, a la catequesis, a los niños. No es que Santa Julia Villiard dijo, bueno, yo estoy mal, yo estoy enferma, me tienen que atender, yo ya no puedo hacer nada, ahora otros tienen que preocuparse de mí. No. 22 años en esa situación. También nos enseña esto, que uno puede hacer un bien enorme aún moviéndose poco. Porque lo que más santifica, nos santifica, y lo que más santifica a la Iglesia no son las actividades exteriores, la cantidad de cosas exteriores que uno haga. Eso no es lo más importante. Lo que más santifica a la propia alma y lo que más santifica a los demás, a toda la Iglesia, es la caridad, el amor, el espíritu contemplativo, la ofrenda de la propia vida a Dios. Aunque la persona, el cristiano, el católico, haga pocas obras exteriores, por la razón que sea, por una enfermedad, por un tema de edad. De hecho, el obispo de esta mujer dijo en una ocasión que Santa Julia había salvado más almas por la vida de la gracia que ella llevaba, por la vida interior intensa que ella vivía, que por la cantidad de obras exteriores. Esto es una gran enseñanza para nosotros, quienes a veces caemos, lamentablemente, en el llamado activismo. Pensamos que haciendo muchas actividades, haciendo muchas obras exteriores, siendo eficientes desde un punto de vista exterior, de esa manera seremos mejores cristianos, cuando en realidad no es así. No es así. Lo que nos hace buenos cristianos no son la cantidad de cosas exteriores que hagamos, sino la vida interior, la caridad, el amor, la vida de la gracia, con la cual hacemos lo mucho o poco que exteriormente realizamos. Repito, 22 años postrada en cama, en esa vida, si se quiere, entre comillas, un poco inútil o ineficiente, y sin embargo, de esa manera, se santificaba a ella y santificaba al resto. Y además que algún servicio también hacía, como recién dijimos. Algún servicio manual y la catequesis a los niños. Rezando la novena al Sagrado Corazón de Jesús,
en el año 1804, o sea, 12 años antes de su muerte, milagrosamente se curó de su parálisis en las piernas. Hubo un milagro ahí, claramente, de Jesús, un milagro del Sagrado Corazón de Jesús. Con lo cual, los 12 años que le quedaron antes de morir, 12 años de una vida más activa, los dedicó a fundar conventos, fundar escuelas para niñas pobres, niñas huérfanas de Francia y de Bélgica. Digamos por último que en un momento esta santa fue acusada por el hecho de ser una buena cristiana, una buena católica, acusada, perseguida por la Revolución Francesa. Ustedes recuerdan que la Revolución Francesa destruyó todo lo que era católico, todo lo que hablaba de Dios, de la Iglesia Católica especialmente, de la vida consagrada. Contra todo eso luchó la Revolución Francesa. De hecho, hubo muchos mártires católicos en esa época, víctimas de la persecución de los revolucionarios franceses. Bueno, esta santa fue perseguida, tuvo que esconderse, refugiarse, porque la acusaron de esconder a sacerdotes. Resulta que en esa época había sacerdotes que estaban a favor de la Revolución Francesa y que adherían a la llamada Constitución Civil del Clero, sacerdotes que querían ser funcionales a los políticos de ese momento, funcionales al gobierno francés, servidores del gobierno francés. En cambio, había otros que no, que decían que lo más importante era la fe y no ser servidores del gobierno. Además, la Revolución Francesa también quiso cortar relación con el Papa, con Roma, digamos, que los sacerdotes obedecieran solamente al gobierno francés y no tanto al Papa. Bueno, muchos sacerdotes se negaron a adherir a esa Constitución Civil del Clero. Por esa razón es que sacerdotes y también religiosos en general, por esa razón es que esta santa vivió un tiempo, digamos, refugiada, ¿no? Escondida. Bien, que el Señor nos dé esa caridad, ese amor, esa vida interior, esa capacidad de ofrecer la propia vida a Dios y a la Iglesia que tuvo esta gran mujer, esta gran santa, Julia Billiart. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Julia Billiart ruega por nosotros.